Ajá, ¿ves esta tablita con todas esas letras? Pues son símbolos pertenecientes al alfabeto fonético internacional o popularmente conocido por sus siglas en inglés como IPA. Y en este vídeo vamos a explicarlos uno a uno en detalle y aportando los matices necesarios para que consigas leer e interpretar todos y cada uno de estos símbolos con absoluta perfección, ya que aprender a pronunciar sus sonidos es el primer paso para conseguir hablar inglés como los nativos, así como también comprender lo que ellos dicen. Ah, y por cierto, si llegas hasta el final del vídeo, te enseñaré un truco que te ayudará a conseguir deshacerte de símbolos IPA que todo el mundo utiliza pero que en realidad no necesitas. ¡Comenzamos! Y antes de iniciar, has de saber que quizás este sea el vídeo más importante en todo tu aprendizaje de inglés. Y alguno de vosotros se preguntará, ¿y cómo dices eso? Pues sí, debido a que si no sabemos reproducir los sonidos naturales del inglés, cuando trates de comunicarte con nativos, lo único que entenderán será que procedes de un país de habla hispana y poco más, por lo que creo que comprenderás que esta es la bidirección base que sostiene toda la lengua inglesa, en concreto la vasta particularización del inglés americano, que como ya vengo diciendo desde hace tiempo, es el acento de inglés realmente más interesante de aprender, por ser, con mucha diferencia, el más extendido. Y para empezar me gustaría presentaros al símbolo denominado como slash, debido a que lo estaremos utilizando antes del inicio y el fin de las representaciones fonéticas de la mayoría de fonemas y palabras. Su función es convencional, es decir, simplemente indica que los símbolos que se representan entre esas dos barritas se tratan de representaciones fonéticas. Y ahora estoy seguro de que te preguntarás, ¿qué es un fonema? Pues un fonema es la unidad mínima de sonido que se puede diferenciar de otros sonidos dentro de una lengua cuya representación escrita es denominada representación fonética. ¿Te queda claro? Y antes de adentrarnos con el primer grupo de fonemas, comentaremos la dinámica que seguiremos para explicar y desarrollar cada uno de estos símbolos, por lo que en primer lugar mencionaremos su nombre oficial. Después presentaremos algunos ejemplos para que puedas escuchar su reproducción real en inglés americano. A continuación daremos las indicaciones necesarias para que aprendas a reproducir cada sonido de forma adecuada. Para terminar, y ya con más conocimiento, volviendo a escuchar los ejemplos para que puedas apreciar con mayor claridad los matices y diferencias de cada sonido. Pues bien, para explicar todos los símbolos del IPA, haremos una división sencilla que facilita mucho más el aprendizaje respecto a otras clases de clasificaciones. Así que, por un lado, explicaremos primero los sonidos vocálicos y después terminaremos con los sonidos consonánticos. Comenzaremos entonces con los sonidos de las vocales. Y para que sea más sencillo, los he organizado según su similitud con los sonidos vocales del español. El orden que seguiremos será lo más parecido al orden del abecedario, es decir, empezaremos con los sonidos más próximos a la letra A y avanzaremos poco a poco hasta llegar a los que se parecen más al sonido de la letra U. Por lo que a continuación, y en base a esta clasificación, mostraremos todos los símbolos de las vocales necesarios para poder leer representaciones fonéticas en inglés americano. Y bien, según hemos comentado, primero explicaremos los símbolos en relación con los sonidos que se asemejan a la pronunciación de la vocal A de la lengua española. Y como primer sonido tenemos al conocido por este símbolo, que como puedes ver se escribe como una especie de letra A mayúscula sin la barrita horizontal. El nombre que se utiliza comúnmente en inglés para identificar este símbolo es el de caret o también lo veremos como wedge. Para hacerte una primera idea puedes verlo en palabras como cap, some, money, husband, funny, etc. Si te das de cuenta, es como si pegáramos un pequeño salto con la voz al pronunciar el sonido de la letra A en español. A, A, A. Ahora, y ya con más conocimiento, de nuevo fíjate bien cómo suena en cap, some, money, husband y por último en
funny. Otro de los símbolos utilizados para pronunciar sonidos vocálicos similares al de la letra A del español es el símbolo popularmente conocido en inglés como script A. Para representarlo utilizaremos estos dos símbolos indistintamente. El sonido asociado a estos símbolos a veces podremos también encontrarlo como estos otros dos símbolos. Sin embargo, nosotros utilizaremos simplemente los símbolos principales. Este sonido nos lo encontraremos en la pronunciación de palabras como dollar, job, father, body, college, etc. ¿Ves cómo se reproduce como una A más larga y relajada que la A del símbolo carried? Aunque no tiene siempre la misma duración exacta, debido a que depende del contexto fonético y del ritmo del habla. Y este es el motivo por el que no merece la pena incorporar estos otros dos símbolos, ya que los dos puntitos que acompañan, también vistos como flechitas, simplemente tratan de hacer referencia a la extensión de la duración del sonido. Pero como veníamos diciendo, su duración va a ser siempre relativa al contexto y ritmo, como también sucede con otros sonidos que veremos más adelante. Además, en este caso no pegaremos ningún pequeño salto con la voz en comparación con el sonido asociado al símbolo carry. Y con más conocimiento, de nuevo fíjate bien cómo suena en dollar, job, father, body y para terminar en college. Ahora vamos con los símbolos que al pronunciarlos en inglés americano obtendremos sonidos que podrían asemejarse a la pronunciación combinada de las vocales A y E del español, siendo uno de estos símbolos el popularmente conocido en inglés como ash. Algunos de los ejemplos prácticos donde nos lo encontraremos son en las palabras del inglés americano cat, bat, cabin, family, anatomy, etc. Como habéis podido observar, se trata de reproducir una A y una E del español, combinadas en el tiempo estándar de reproducción de una vocal, es decir, como si existiese una vocal en español que empieza en el sonido de la letra A y termina en el sonido de la letra E. Pero es una sola vocal. A, A, A. Ahora que ya sabemos de qué trata, de nuevo fíjate bien cómo suena en cat, bat, cabin, family y finalmente en anatomy. Y bien, hasta ahora hemos visto sonidos que de algún modo, aunque con pequeñas variaciones, ya existen en la lengua española. Sin embargo, como veremos a continuación, el siguiente sonido, también conocido en inglés como schwa, no existe de ningún modo en español. Y normalmente cuando oímos alguna palabra del inglés que lo contiene, los hispanohablantes solemos comprender por error que se trata de una especie de letra A o una E del español, en la mayoría de los casos. Veamos algunos ejemplos prácticos para que observes por ti mismo cómo sucede este fenómeno y ya me dirás en los comentarios qué sonidos del español utilizarías para sustituir este símbolo cuando nos lo encontramos en la pronunciación de palabras como water, lemon, chocolate, t-shirt, computer, etc. Bueno, ¿y si te digo que este sonido es el sonido vocálico humano que menos energía utilizas para pronunciarlo? Entonces se vuelve interesante, ¿no? Ya que es simplemente vibración sonora y no involucra el movimiento de la lengua o la boca. Y un secreto que te cuento, y es que debido a su naturaleza neutra y relajada, es prácticamente imposible encontrarla en sílabas acentuadas, además de ser el sonido más utilizado en toda la lengua inglesa. Para su pronunciación, lo único que necesitas es dejar la boca media abierta, relajarte y generar vibración sonora con tus cuerdas vocales, tal que así, mira. Uh, ¿Lo ves? Quizás ahora sea el momento de que pauses este vídeo y lo practiques un poco. Y puede que te preguntes, ¿cómo sé si estoy haciéndolo bien? Pues además de encontrarte relajado y con la boca semiabierta, podrás percibir cómo el sonido es generado desde más abajo, como si saliera desde tu pecho a la altura del centro de tus hombros. Uh, uh,
¿Lo ves? Y vuelvo a poner los ejemplos para que ahora puedas fijarte bien cómo suena en water, lemon, chocolate, teacher. Y terminamos con computer. Y ahora, muy en relación con el sonido anterior, presentamos el sonido cuyo símbolo en inglés es conocido como reverse epsilon. Para hacerte una primera idea, puedes verlo en palabras como sir, turn, early, perfect, university, etc. ¿No te resulta familiar? Pues es el mismo sonido que el de la schwa, pero se pronuncia más largo, aproximadamente el doble de largo, aunque no siempre tiene la misma duración exacta, debido a que depende del contexto fonético y del ritmo del habla. Y además, y al contrario que la schwa, es prácticamente imposible encontrarla en sílabas no acentuadas. Ahora que ya te he contado de qué va este sonido, fíjate bien de nuevo cómo suena en sir, term, early, perfect y por último en university. Seguimos con la explicación y desarrollo de este otro símbolo, denominado short E, vinculado al sonido que se asemeja a la pronunciación de la vocal E en español, aunque también podrás verlo como este otro símbolo, pero nosotros directamente no haremos uso de él. Este sonido podremos encontrarlo en palabras como bed, read, never, better, elephant, etc. Y si todavía no te has dado de cuenta, se reproduce como el sonido de la letra E del español, pero más abierta, es decir, como si dijeras la E pero dejando la boca un poco más abierta y la lengua ligeramente más baja. Para ayudarte a pronunciarla, puedes pensar en reproducir el sonido en español resultante de la combinación de la letra E con la letra H, tal que así, escucha. E, E, E. Ahora ya que sabemos de qué trata, volvemos a reproducir sus ejemplos. Verás que no se pronuncia exactamente igual que el sonido de la E del español. Bed, read, never, better. Y para terminar, elephant. Vamos ahora a desarrollar los sonidos que se asemejan a la pronunciación de la letra I en español. Comenzamos con el símbolo generalmente conocido en inglés como short I. Algunos de los ejemplos prácticos donde nos lo encontraremos son en las palabras del inglés americano sit, bit, limit, dinner, important, etc. Como habéis podido observar, se reproduce como una I rápida y floja del español. Para representarla también en español, muchas veces se escribe como IH, porque la H muestra que el sonido se corta y no es tan cerrado. E, E, E. Ahora de nuevo, ya con este conocimiento previo, fíjate bien cómo suena en sit, bit, limit, dinner y finalmente en important. Otro símbolo que también se utiliza para pronunciar sonidos vocálicos semejantes al sonido de la letra I del español es el símbolo popularmente conocido en inglés como long I, aunque también puede verse acompañado de dos puntos o flechitas. Pero nosotros usaremos simplemente la I a secas para el inglés americano. Este sonido nos lo encontraremos en la pronunciación de palabras como see, clean, tree, people, sesame, etc. Para conseguir reproducirlo simplemente debemos hacer una I un poco más larga que la I en español, unas 2 o 3 veces más larga, aunque no tiene siempre la misma duración exacta, debido a que depende del contexto fonético y del ritmo del habla. Sabiendo todo esto, entonces ahora observemos este matiz revisando nuevamente los ejemplos en see, clean, tree, people y terminamos con season.
Seguimos desarrollando los sonidos semejantes a la pronunciación de la letra O en español. Desarrollaremos entonces el sonido conocido por este símbolo, que como puedes ver se escribe igual que la letra O de la lengua española. El nombre que utilizaremos en inglés para identificarlo es el de Pure O, y casi siempre lo veremos acompañado de este otro símbolo, que también analizaremos en detalle más adelante. Veamos ahora su pronunciación sobre algunos ejemplos prácticos en inglés americano. Go, no, so, coco, photograph, etc. Bueno, ¿y si te digo que este sonido se pronuncia exactamente igual que la O en español? ¡Qué fácil!, ¿no? En verdad existe una pequeña pero gran diferencia, y es que en inglés normalmente tiende a deslizarse para conectarse con el sonido que corresponde a este otro símbolo, debido a que casi siempre lo acompaña. Aún así, podríamos llegar a ver el sonido Pure O suelto en reproducciones de habla muy rápida. Y vuelvo a poner los ejemplos para que ahora puedas fijarte bien cómo suena en go, no, so, coco y por último photograph. Por otra parte, y muy en relación con el sonido anterior, tenemos el sonido cuyo símbolo en inglés es denominado como Open O, aunque también puede ser visto como estos otros dos símbolos. Pero para el inglés americano usaremos simplemente el símbolo Open O que he propuesto al principio. Ah, y por cierto, si ves por alguna parte este otro símbolo, simplemente informarte de que ni el símbolo ni su sonido existen en inglés americano. Para hacerte una primera idea, puedes verlo en palabras como dog, love, cold, coffee, auditorium, etc. Lograremos pronunciarla correctamente al pensar en una O en español que se abre, es decir, digamos que para aprender a pronunciarla puedes apoyarte en reproducir el sonido resultante de la combinación de la letra O y la letra H en español, aunque no tiene siempre la misma duración exacta, debido a que, y como en otros casos, depende del contexto fonético y del ritmo del habla. Ahora que ya te he contado cómo se reproduce este sonido, fíjate bien de nuevo cómo suena en los ejemplos da, la, call, coffee y para terminar en auditorium. Y para finalizar con los sonidos vocálicos, explicaremos los sonidos semejantes a la pronunciación de la letra U del español. Comenzamos presentando el primero de estos símbolos, conocido en inglés como short U. Algunos de los ejemplos prácticos donde nos lo encontraremos son en las palabras del inglés americano put, book, could, pudding, shoulder, etc. Como habéis podido observar, su sonido se reproduce como una U corta y relajada de la lengua española. Ahora ya conocidos sus matices en cuanto a su pronunciación, veamos de nuevo cómo suena en los ejemplos put, book, could, pudding, shoulder. ¿Te has fijado? Otro símbolo que también se utiliza para pronunciar sonidos vocálicos semejantes al sonido de la letra U del español es el símbolo conocido en inglés como long U, aunque también puede ser visto como estos otros dos símbolos, con algo que le acompaña. Pero nosotros, para el inglés americano, la usaremos simplemente a secas, es decir, sin añadirle absolutamente nada. Este sonido nos lo encontraremos en la pronunciación de palabras como food, blue, to, super, university, etc. Para conseguir reproducirlo, simplemente debemos hacer como la U de tú en español, pero un poco más prolongada, aunque no tiene siempre la misma duración exacta, debido a que, y como hemos visto en casos anteriores, depende del contexto fonético y del ritmo del habla. Sabiendo todo esto, entonces ahora observemos este matiz revisando nuevamente los ejemplos food, blue, to, super y terminamos con university.
Y hasta aquí con todos los sonidos vocálicos del inglés americano, que ya te he adelantado que no son exactamente los mismos que los del inglés británico. Y recuerda, el inglés americano es el que más se usa y se escucha en todo el mundo. Por eso, y siempre que pretendas globalizarte, será primero más importante y relevante aprender el acento americano a otros acentos del inglés, como por ejemplo el del inglés británico. Y por cierto, si llegados a este punto tienes alguna duda o pregunta, por favor no esperes más y escríbela en los comentarios de la descripción de este vídeo. Estaré encantado de resolverla. Comenzamos ahora con los sonidos de las consonantes. Y para que resulte más sencillo, de nuevo los he organizado según su similitud con los sonidos consonánticos del idioma español. El orden que seguiremos, y al igual que con los sonidos vocálicos, será el del abecedario. Por lo que a continuación, y en base a esta clasificación, mostraremos todos los símbolos de las consonantes necesarios para poder leer representaciones fonéticas en inglés americano. Y bien, según hemos comentado, primero explicaremos los símbolos en relación con los sonidos que se asemejan a la pronunciación de las consonantes B y V en español. Verás que son muy parecidos, por eso he decidido agruparlos. Entonces, y como primer sonido consonántico, desarrollaremos el sonido conocido por este símbolo, que, como puedes ver, se escribe igual que la letra B en español. El nombre que se utiliza comúnmente en inglés para identificar este símbolo es el de B-Sound. Para hacerte una idea inicial, puedes verlo en palabras como big, bed, yeah, baby, beautiful, etc. Si te das de cuenta, se pronuncia como la B del español, y puede aparecer al inicio, en medio o al final de palabras, pero en el final de las palabras a veces se suaviza en el habla rápida. Ahora con más conocimiento, de nuevo, fíjate bien cómo suena en big, bed, yeah, baby, y por último en beautiful. Otro de los símbolos utilizados para pronunciar sonidos consonánticos similares al de las letras B y V del español es el símbolo conocido en inglés como V-Sound. Este sonido nos lo encontraremos en la pronunciación de palabras como vote, very, visit, universe, evolution, etc. ¿Ves cómo se reproduce también como el sonido de la B del español? Pero en realidad no es del todo así. Y aunque de primeras pueda parecerse, en verdad necesitas hacer que tus dientes de arriba toquen ligeramente tu labio de abajo. Tal que así. En resumen, para conseguir producir este sonido, puedes basarte en reproducir el sonido de la letra B en español, pero debes de añadir el cambio de hacer que tus dientes superiores toquen tu labio inferior al reproducir su sonido. Además, recuerda activar tus cuerdas vocales, ya que este es un sonido vibrante de principio a fin. Y con más conocimiento, de nuevo fíjate bien cómo suena en vote, very, visit, universe. Y para terminar en evolution. Vamos ahora con el símbolo en relación con los sonidos que se asemejan a la pronunciación de las consonantes C y K en español. Y este es el símbolo conocido en inglés como K-Sound. Algunos de los ejemplos prácticos donde nos lo encontraremos es en las palabras del inglés americano como Kim, key, cookie, cactus, music, etc. Para realizar este sonido nos basaremos en la pronunciación de la consonante K de la lengua española. Pero cuando encontremos este sonido en la posición inicial de sílabas acentuadas, deberemos soltar siempre algo más de aire al pronunciarlo. Este extra de aire nunca ocurrirá si el sonido K-Sound se encuentra al final de una palabra o compartiendo la misma sílaba después del fonema conocido como S-Sound, como por ejemplo en las palabras sky o school. Aunque este fenómeno no es un caso aislado, sino que también sucede en otros dos sonidos consonánticos que veremos más adelante. Ahora que ya sabemos de qué trata, de nuevo, fíjate bien cómo suena en Kim,
key, cookie, cactus. Y para terminar en music. Continuemos ahora con el símbolo en relación con el sonido que se asemeja a la pronunciación de la consonante D en español, comúnmente conocido en inglés como this sound. Este sonido podremos encontrarlo en palabras como day, dex, doctor, wonderful, underground, etc. Y si todavía no te has dado de cuenta, se reproduce exactamente igual que el sonido de la letra D del español. Volvemos a reproducir sus ejemplos, para que veas que se pronuncia tal y como hemos comentado. Day, dex, doctor, wonderful y finalmente underground. Sigamos ahora con el símbolo en relación con el sonido que se asemeja a la pronunciación de la consonante F en español. Y este es el símbolo generalmente conocido en inglés como F-sound. Algunos de los ejemplos prácticos donde nos lo encontraremos son en las palabras del inglés americano face, fast, after, funny, chef, etc. Como habéis podido escuchar, su sonido no es que sea similar al de la F del español, sino que se reproduce exactamente igual que el de la lengua española. Ahora de nuevo, ya con este conocimiento previo, fíjate bien cómo suena en face, fast, after, funny y terminamos con chef. Seguimos con los símbolos relacionados con el sonido que se asemeja a la pronunciación de la consonante G en español. Comenzamos con el símbolo frecuentemente conocido en inglés como hard G sound. Este sonido nos lo encontraremos en la pronunciación de palabras como give, gas, bag, guitar, baggage, etc. Para conseguir reproducirlo simplemente debemos hacer el mismo sonido que se produce al pronunciar la letra G en la lengua española. Sabiendo esto, entonces ahora escuchémosla nuevamente en los ejemplos give, gas, bag, guitar y por último en baggage. Otro símbolo que se utiliza para pronunciar sonidos consonánticos semejantes al sonido de la letra G del español es el símbolo generalmente conocido en inglés como soft G sound. Este sonido nos lo encontraremos en la pronunciación de palabras como jet, jam, jeans, magic, generation, etc. Para lograr reproducirlo, simplemente céntrate en pronunciar el sonido resultante de la lectura DJ en español, en una sola emisión. Entonces veamos cómo suena de nuevo en los ejemplos jet, jam, jeans, magic y por último, generation. Veamos ahora el símbolo en relación con el sonido vinculado a la pronunciación de la consonante H en español, reconocido generalmente en inglés como H-sound. Su sonido podremos encontrarlo en palabras como house, happy, ahead, hunger, help, etc. Este fonema suena solamente como fricción y sonido de aire, y a diferencia de la H en español, que siempre es muda, en inglés esto solo sucede cuando encontramos este símbolo en posiciones finales de palabra. Volvemos a reproducir sus ejemplos donde verás muy bien cómo se pronuncia este sonido tan particular. House, happy, ahead, hunger y para terminar en help. Continuamos ahora con el símbolo en relación con el sonido vinculado a la pronunciación de la consonante L en español,
comúnmente conocido en inglés como L sound. Algunos ejemplos prácticos donde nos lo encontraremos son en las palabras del inglés americano love, bulb, milk, yellow, friendly, etc. Como habéis podido observar, su sonido se reproduce exactamente igual que el sonido de la letra L en español. Ahora de nuevo, ya con este conocimiento previo, fíjate bien cómo suena en love, bulb, milk, yellow y finalmente en friendly. Veamos ahora el símbolo en relación con el sonido de la consonante M en español. Este símbolo es frecuentemente conocido en inglés como M sound. Y nos lo encontraremos en la pronunciación de palabras como map, room, summer, memory, name, etc. En inglés americano se pronuncia exactamente igual que la M en español, pero recuerda cerrar bien los labios después de su pronunciación en posiciones no iniciales de palabra, como vemos en name, name, name. ¿Ves cómo se cierran al final? Sabiendo esto, entonces ahora escuchémosla nuevamente en los ejemplos map, room, summer, memory y terminamos con name. Seguimos con los símbolos relacionados con el sonido que se asemeja a la pronunciación de la consonante N en español. Y el primero y más parecido de estos símbolos es el símbolo generalmente conocido en inglés como N sound. Su sonido podremos encontrarlo en palabras como net, pen, again, international, winner, etc. En inglés americano, este sonido se pronuncia exactamente igual que el sonido de la letra N en español. Entonces, veamos cómo suena de nuevo en los ejemplos. Net, pen, again, international y por último en winner. Otro símbolo que se utiliza para pronunciar sonidos vocálicos semejantes al sonido de la letra N del español es el símbolo popularmente conocido en inglés como NG sound. Algunos ejemplos prácticos donde nos lo encontraremos son en las palabras del inglés americano como thing, tongue, finger, morning, Washington, etc. Su sonido equivalente al español se puede aproximar a pronunciar una N que quiere comenzar una G, o dicho con más detalle, hacer una N pero moviendo la lengua hacia la posición de la G, y quedarse ahí, haciendo que el aire salga por la nariz, sin llegar a explotar o desarrollar el sonido de la G. Entonces, hacemos una N que termina en la G pero sin desarrollarla, y sale el aire por la nariz, ¿vale? Mm, 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 mm. Entonces, observemos este matiz viendo cómo suena de nuevo en los ejemplos thing, tongue, finger, morning y para terminar en Washington. Veamos ahora el símbolo vinculado al sonido de la letra P del español, comúnmente reconocido en inglés como P sound. Este sonido podremos encontrarlo en la pronunciación de palabras como pizza, lab, copy, paper, happen, etc. Como ves, se pronuncia igual que la P en español, pero del mismo modo que con el sonido K-sound, se suelta algo más de aire al pronunciarla cuando se encuentra al inicio de una sílaba acentuada de una palabra. Este extra de aire nunca ocurrirá si el sonido P-sound se encuentra al final de una palabra o compartiendo la misma sílaba después del fonema conocido bajo el nombre S-sound, como por ejemplo en palabras como speak o space. Y recuerda que también veremos que se produce este fenómeno en otro sonido que mostraremos más adelante.
Ya conocidas sus particularidades, volvemos a reproducir sus ejemplos. Pizza, lab, copy, paper y finalmente happen. Continuemos ahora con el símbolo vinculado al sonido de la letra R de la lengua española, frecuentemente reconocido en inglés como R sound o American R, usualmente también asociado a estos otros dos símbolos. Sin embargo, nosotros utilizaremos siempre el símbolo que he mostrado en el inicio. Podrás reconocer su sonido en ejemplos prácticos de palabras del inglés americano como ram, car, arm, river, remember, etc. Para aprender a pronunciarla, podemos pensar en reproducir el sonido de la letra R en español, pero de un modo suave y no vibrante, por lo que al pronunciarla nunca tocaremos nuestro paladar de arriba con la lengua. De hecho, la lengua se curva hacia arriba y hacia atrás sin tocar el paladar. Ahora que ya sabemos de qué trata, de nuevo fíjate bien cómo suena en ram, car, arm, river y terminamos con remember. Seguimos con los símbolos relacionados con el sonido que se asemeja a la pronunciación de la consonante S en español. Y el primero de ellos es sin duda el símbolo generalmente conocido en inglés como S sound. Este sonido podremos encontrarlo en palabras del inglés americano como see, miss, sister, message, satisfaction, etc. Si has podido apreciarlo, su pronunciación es prácticamente igual que la S en español, pero podríamos decir que un poquito más silibante. Y en ocasiones su sonido tiende a prolongarse un poco más, como un silbido, pero sin llegar a ser vibrante. Y también debes de tener en cuenta que en comparación con la pronunciación de la letra S española, al pronunciar este sonido en inglés se estrecha el canal de salida de aire. Entonces veamos cómo suena de nuevo en los ejemplos see, miss, sister, message y por último en satisfaction. Otro de los símbolos que se utilizan para pronunciar sonidos consonánticos semejantes al sonido de la letra S del español es el símbolo conocido en inglés como Z sound. Algunos ejemplos prácticos donde nos encontraremos son en las palabras del inglés americano como zoo, isn't, knows, reason, amazing, etc. Su pronunciación es básicamente el mismo sonido que el del fonema S-sound anterior, pero en este caso el sonido se debe de volver vibrante, es decir, debemos generar vibración en las cuerdas vocales. Del sonido S-sound, pasamos a C-sound añadiendo vibración sonora, tal que así. Z, 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 z. ¿Ves la diferencia? Dirijámonos a observar este matiz escuchando su sonido de nuevo en los ejemplos z, easy, knows, reason y para terminar en amazing. Presentamos ahora el símbolo del sonido conocido en inglés como SH sound, que también se caracteriza por guardar semejanza con el sonido consonántico que se produce al pronunciar la letra S del español. Podrás reconocer su sonido en ejemplos prácticos de palabras del inglés americano como she, shop, shoes, shadow, relationship, etc. Y bien, para reproducir este sonido, y debido a que en español no tenemos este fonema como tal, pensaremos en pronunciar lo más parecido a cuando un hispanohablante imita un sh para pedir silencio, pero más corto. Sabiendo esto, escuchémoslo ahora nuevamente en los ejemplos she, shop, shoes, shadow y finalmente en relationship.
Y para terminar con los sonidos del inglés americano, que guardan similitud con el sonido consonántico de la letra S en español, utilizaremos también el símbolo comúnmente conocido en inglés como the H sound. Presente, por ejemplo, en las palabras del inglés americano beige, genre, fusion, measure, television, etc. Este sonido se pronuncia como el sonido anterior, SH sound, pero en este caso activaremos las cuerdas vocales haciéndolas vibrar para crear sonoridad. Por ese motivo pasamos de representar su pronunciación en español de una SH a una ZH. Veamos nuevamente cómo suena sobre los mismos ejemplos. Beats, genre, fusion, measure y terminamos con television. Pasaremos ahora con los símbolos relacionados con el sonido que se asemeja a la pronunciación de la consonante T en español. Y como primero de estos símbolos, presentaremos al normalmente conocido bajo el nombre del inglés T-Sound. Podrás reconocer su sonido en ejemplos prácticos de palabras del inglés americano como tem, hat, button, leather, television, etc. Y bien, para pronunciarlo simplemente tenemos que pensar en cómo se pronuncia la T del español. Pero al igual que con los sonidos K-Sound y P-Sound, se suelta algo más de aire al pronunciarla cuando se encuentra al inicio de una sílaba acentuada de una palabra. Este extra de aire nunca ocurrirá si el sonido T-Sound se encuentra al final de una palabra o compartiendo la misma sílaba después del fonema S-Sound, como por ejemplo en las palabras stop o list. Sabiendo esto, escuchémoslo ahora nuevamente en los ejemplos tem, hat, button, leather y terminamos con television. Otro símbolo que también es utilizado para pronunciar sonidos vocálicos que guardan relación con el sonido de la letra T del español es el símbolo popularmente conocido en inglés como CH sound. Escuchemos cómo suena en los siguientes ejemplos prácticos: ship, check, reach, kitchen, purchase, etc. Para aprender a pronunciarlo, simplemente tenemos que sustituirlo por el sonido conjunto resultante que se produce con la lectura de la combinación TCH en español. Ch, ch, ch. Veámosla en más detalle de nuevo sobre los ejemplos para verificar que se hace tal y como hemos dicho. Ship, check, reach, kitchen y por último en purchase. También utilizaremos para pronunciar sonidos consonánticos que se relacionan con el sonido de la letra T del español el símbolo generalmente conocido en inglés como Voiceless TH Sound. Podremos escuchar su sonido en ejemplos prácticos del inglés americano como en think, math, teeth, healthy, hypothesis, etc. Para pronunciar este sonido simplemente tenemos que expulsar aire con la punta de la lengua ligeramente entre los dientes y sin vibrar las cuerdas vocales. En español podrías pensar en una especie de Z, pero lo mejor para este sonido es que trates de escuchar primero unos ejemplos en inglés donde esté presente e intentes reproducirlo teniendo en cuenta estas indicaciones. Verás que es muy fácil. Fijémonos ahora en cómo se reproduce este sonido de nuevo sobre los mismos ejemplos. Think, math, teeth, healthy y para terminar en hypothesis. Y recuerda que en este sonido no añadimos sonoridad vibrando las cuerdas vocales. Y para terminar con los sonidos del inglés americano, que guardan similitud con el sonido consonántico de la letra T en español,
utilizaremos también el símbolo popularmente conocido en inglés como voiced th sound. Presente, por ejemplo, en las palabras del inglés americano these, clothes, them, weather, shooting, etc. Y se pronuncia como el sonido anterior, voiceless th sound, pero en este caso activaremos las cuerdas vocales haciéndolas vibrar para crear sonoridad. En español podrías pensar en una especie de D, pero para este sonido, y al igual que en el sonido anterior, lo mejor es que trates de escuchar primero unos ejemplos en inglés, donde esté presente e intentes reproducirlo teniendo en cuenta las indicaciones aportadas. Z, 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 z. Y de nuevo, veamos cómo suena sobre los mismos ejemplos. These, clothes, them, weather, y finalmente, shooting. Procedamos ahora con el símbolo en relación con el sonido que se asemeja a la pronunciación de la consonante W en español, conocido bajo el nombre del inglés W sound. Podrás reconocer su sonido en palabras del inglés americano como we, window, wonder, always, between, etc. Este sonido se pronuncia igual que la W en español, debido a que proviene del inglés y se ha incorporado a algunas palabras adoptadas por el español. Ahora que ya sabemos de qué trata, de nuevo fíjate bien cómo suena en we, window, wonder, always, y terminamos con between. Continuamos con el símbolo utilizado para pronunciar el sonido consonántico que más se asemeja al sonido de la letra Y en español. Este símbolo es conocido en inglés como Y sound. Algunos de los ejemplos prácticos donde nos lo encontraremos son en las palabras del inglés americano yes, you, young, onion, million, etc. Como habéis podido observar, su sonido se reproduce exactamente igual que el de la letra Y de la lengua española. Ahora de nuevo, ya con este conocimiento previo, fíjate bien cómo suena en yes, you, young, onion, y por último terminamos con million. Y con esto ya podemos dar por terminado el capítulo de todos los sonidos consonánticos del inglés americano. Y por cierto, si llegados a este punto tienes alguna duda o pregunta, por favor, no esperes más y escríbela en los comentarios de la descripción de este vídeo. Estaré encantado de resolverla. ¿Y si te digo que todavía tenemos más símbolos? Pues bien, y aunque no se tratan de los símbolos principales que la mayoría de la gente entiende como la tabla fonética, son símbolos IPA también oficiales e internacionales que debemos conocer para poder interpretar los desarrollos de las representaciones fonéticas estándar, que no solo encontrarás en los vídeos de mi canal. Por lo que muy rápidamente y para terminar veremos de qué trata cada uno de estos símbolos. Entonces, cuando veas este símbolo antes de una sílaba, se quiere indicar que esa sílaba lleva el acento principal de la palabra. Y ahora puede que te preguntes, ¿qué es esto de principal? ¿Acaso hay más clases de acentos? Y la respuesta es sí, pero solo uno más, ya que en realidad solo tenemos dos clases de acentos en inglés, el principal que acabamos de ver y el acento secundario, que también va al principio de la sílaba que tiene menos fuerza que el acento principal, pero algo más de fuerza que el resto de sílabas sin acento. Por otra parte, cuando veamos símbolos como este o este otro, estaremos enfrente de casos de reducciones por causa de habla muy rápida o fluida. El primero de ellos se reproduce como una especie de R suave del español, como en city, better o waiting. Sin embargo, cuando se hace uso del segundo de estos símbolos, simplemente es para indicar que debemos realizar un corte sonoro cerrando la glotis.
Y bien, seguro que te preguntarás, ¿qué es esto de la glotis? ¿Cómo sé si la estoy cerrando bien? O quizás tengas alguna pregunta adicional en relación con alguno de estos símbolos especiales. O simplemente has visto otros símbolos en representaciones fonéticas en Internet que yo no te he contado. Pues bien, en este caso podrás siempre escribirme, pero te recomiendo que accedas a mis cursos de pronunciación y fonética a través del enlace de la descripción de este vídeo. En ellos no solo explico con mucho más detalle los fenómenos fonéticos ocurridos en esta clase de símbolos especiales, sino que también el por qué ocurren. Además, veremos el tipo de símbolos que puedes encontrarte en las clases de otros profesores o diccionarios, donde te mostraré de forma totalmente clara el por qué básicamente le están buscando 5 pies al gato cuando realmente solo tiene 4. Yo estoy aquí para simplificarte la vida y a la vez mostrarte toda la verdad sobre cómo aprender de forma correcta la lengua inglesa. Y por cierto, si te gustaría obtener un extra del 50% de la venta de mis cursos al mes, he de decirte que tienes esa posibilidad a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que te dejo también en la descripción de este vídeo. Con él, y solo si de verdad crees que mis clases son de relevante importancia, tendrás la posibilidad de invitar a tus amigos u otras personas en las redes sociales, compartiendo tus recomendaciones que incluso podrás acompañar de alguno de mis shorts o vídeos de YouTube. Este proceso de invitación, y como ya he introducido, te permitirá obtener el 50% del importe total real después de impuestos de cada uno de los cursos que la gente adquiera a través de tu link de invitación personal. En resumen, obtendrás exactamente las mismas ganancias que si hubieses creado tú mismo todo el sistema de aprendizaje de cursos de clases de inglés americano, sin tener que invertir tiempo ni esfuerzo en el desarrollo de los cursos. ¡Ajá! Y ahora la promesa final. ¿Sabías que existen una clase de símbolos que son denominados los diptongos? Pues a pesar de también pertenecer a la tabla básica de símbolos IPA, te voy avanzando que después de un análisis e investigación muy profunda he determinado que todos y absolutamente todos los diptongos de la tabla fonética puedes directamente olvidarlos para el inglés americano. Porque si te fijas, son consecuencia directa de la unión de dos sonidos vocálicos elementales ya existentes. ¿Verdad que se ve súper fácil cuando te lo cuentan? Pues verás que no debe de ser tan evidente, porque hoy en día Internet está plagado de supuestos expertos o profesores oficiales que a la hora de enseñar los sonidos del inglés siguen explicando los diptongos. Nada más que añadir, ¿verdad? Y hasta aquí la clase de pronunciación y fonética de los fonemas del inglés americano pertenecientes al alfabeto fonético internacional, o también conocido en inglés como IPA. A partir de ahora ya podrás comenzar a leer representaciones fonéticas para empezar no solo a sonar como un nativo, sino que también llegar a comprender lo que dicen. El siguiente paso sería completarte aprendiendo los símbolos y sonidos especiales utilizados en las representaciones fonéticas del inglés fluido, que podrás encontrar en los cursos que ofrezco en el enlace de la descripción de este vídeo. Aprender estos símbolos especiales hace posible que alcances la base necesaria para dar el siguiente y último paso. Conocer las técnicas de fonética avanzada que te permitirán no solo leer representaciones fonéticas de inglés rápido y fluido, sino que además llegar a ese mismo nivel de pronunciación en habla y capacidad de escucha. Vamos, lo que viene siendo no solo hablar como un nativo al 100%, sino que además lograr mantener conversaciones con ellos comprendiendo exactamente todo lo que dicen. Y para finalizar, y solo si te ha gustado este vídeo, me gustaría hacerte conocer que puedes ayudarme y colaborar a que esta comunidad crezca y llegue a más personas, dándole simplemente a me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. De este modo te aseguro que no te perderás ninguna novedad, para poder seguir avanzando con tu inglés día a día. Además, si quieres apoyar un poquito más, también puedes compartir este vídeo con tus amigos o en tus redes sociales. Seguro que a alguien más le resultará útil. Asimismo, recuerda que también puedes dejar tu comentario. Me encantará saber qué piensas sobre este vídeo. Tu participación nos ayudará a crecer juntos y a hacer que esta comunidad se vuelva cada vez más valiosa para todos.
Muchas gracias y hasta... ¡Ey! Pero espera, un segundo más. Y por quedarte hasta aquí te daré una información adicional gratuita que se encuentra en mis cursos de pago. Y es que, a pesar de que todos los fonemas tienen una forma base aislada de pronunciación, verás que su sonido se va adaptando y transformando ligeramente en función de los otros fonemas que lo acompañan. Ahora sí, ¡hasta pronto!